Inclinamos nuestros rostros, nuestros corazones y nuestros oídos delante de ti, pidiéndote que nos des oídos atentos, que nos ayudes a entender tu palabra y que nos permita ser transformados por ella. Yo te pido la llenura de tu Santo Espíritu para que lo que hoy hable no sea mi opinión, sino que sea verdaderamente lo que tu palabra está enseñando y diciendo. Y que tú seas, mi buen Señor, el que guíe, el que guarde, el que lidere esta iglesia y nos ayude a crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes han escuchado que muchas empresas y muchas compañías tienen como una misión y una visión, ¿cierto? De hecho, muchas veces que uno llega a trabajar a una compañía nueva, de las primeras cosas que le transmiten es eso. Esta es la misión de esta compañía, esta es la visión de esta compañía. Cuando se organizan, de hecho, las compañías comienzan a pensar en ese tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque quieren hacerle claro a todas las personas que trabajan en ese lugar y a las personas que están tomando los servicios de esa empresa, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué existen? Y esa misión es el filtro de todo lo que hacen como empresa. Entonces, si una empresa tiene como misión el llevar una excelente telecomunicación a 5 ciudades del país y le dicen, oiga, ¿qué le parece si su empresa empieza a vender chitos? Pues la empresa va a decir, no. ¿Por qué no? Porque esa no es nuestra misión. Nosotros no vendemos chitos, nosotros prestamos servicios de telecomunicación. Cada uno de nosotros también tiene propósito y tiene misión en esta tierra. No sé si usted lo había pensado. ¿Cuál es su misión en esta tierra? ¿Para qué existes? ¿Para qué estás aquí en este lugar? ¿Por qué te encuentras en este mundo? ¿Cuál es el propósito con el cual tú fuiste creado y estás ahorita aquí en Bogotá? No sé si alguna vez se lo ha preguntado. O quizás como familia. ¿Se han preguntado ustedes como familia alguna vez y nuestra familia qué propósito tiene? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué queremos lograr, alcanzar como familia? ¿Lo han preguntado? O quizás como iglesia, como congregación de Aposento Alto 140, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que nosotros deseamos alcanzar? Durante las últimas semanas nos hemos estado haciendo una pregunta y es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y hemos estado viendo diferentes temáticas. El día de hoy yo quiero hablarles de una temática que habla de la misión de la iglesia, ¿sí? De que somos una iglesia local, pero como lo dice el título, con un enfoque como global, o por lo menos deberíamos de serlo. Si no lo somos, esa debería de ser nuestra meta y nuestra misión, ser una iglesia local con enfoque global. Y esto suena como muy ajeno, como que uno dice, y a mí, perdóname la expresión, ¿qué me importa eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué me sirve? ¿Con qué se cocina? Esos huevos, ¿cómo me los como? Pero esto es muy importante, porque no solamente habla de la iglesia. Lo que vamos a ver el día de hoy y lo que espero que ustedes puedan ver claramente de la palabra de Dios es que la misión que la iglesia tiene es la misión que nosotros tenemos como individuos y como familias y que debería de tomar tiempo en nuestra mente, calendario, agenda y presupuesto en todo lo que nosotros hacemos como personas. No porque sea lo que nos dicen, nos dictaminan, sino porque Dios nos lo está mostrando. ¿Sí? Eso es muy importante. No sé si usted alguna vez también se ha preguntado como individuo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo de la manera en que actúo? Usted actúa porque así es toda mi familia. No es que mi papá fue así, mi tatarabuelo fue así y mi tatarabuelo fue así, pues yo soy así. O usted actúa de esta manera porque usted tiene una costumbre. No, es que yo soy colombiano, los colombianos lo hacemos de esta manera, los parisianos de otra, los venezolanos de otra, pero yo lo actúo porque soy colombiano. ¿Por qué usted hace lo que hace? Mi reto esta mañana es que usted se pueda preguntar si lo que hacemos está conforme a la palabra de Dios y si lo que hacemos nosotros y lo que pensamos y la visión que tenemos de la iglesia es conforme a la palabra de Dios. Esto es muy importante. Porque nosotros no podemos decir como iglesia, no, nosotros somos una iglesia con esta visión o con este deseo. ¿Pero por qué? ¿Porque las demás iglesias lo están haciendo? ¿Porque a mí me gusta más ese pedazo? ¿O porque la palabra de Dios nos guía a ello? Y eso es lo que quiero que examinemos hoy. Espero que al examinar la palabra de Dios juntos nos demos cuenta, hay una misión de Dios para nosotros como individuos, familia e iglesia que debe ser parte de quienes somos generalmente. ¿Listos?
Entonces, si estamos listos para ver eso, por favor, abran sus Biblias al libro de Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 17. Y vamos a empezar con el momento antes en que la iglesia fuera concebida, cuando estábamos en la mente, en el deseo de Dios. Los que hoy en día son padres, no sé si ustedes antes de ser papás se imaginaban de pronto a sus hijos, como que decían, uy, ¿cómo sería un hijo nuestro? O de pronto alguno los cogió de sorpresa y dijo, uy, vamos a ser papás. Y ni se dieron el tiempo para pensar en ello. Pero de pronto se imaginó cómo sería. Y aquí está Jesús orando, pensando antes de que la iglesia existiera por cómo podría llegar a ser la iglesia y pensando en nosotros. En Juan capítulo 17 se encuentra Jesús en el Getsemaní y es la última oración que Jesús se encuentra haciendo. Es el último momento antes de pasar a la cruz del Calvario. Y estas palabras son muy importantes porque habla de lo esencial, de lo que hay en el corazón de Jesús. Si usted supiera que hoy es su último día aquí en la tierra y tiene 5 minutos para hablar con sus familiares y despedirse de ellos, ¿les diría cualquier babosada? ¿Cierto que no? Usted pensaría muy bien qué les quiere decir y lo que les diría sería algo muy especial, ¿cierto? Eso es Juan 17. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz. Acompáñame al versículo 14. Versículo 14 dice, hablando de nosotros, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y yo quiero que usted note conmigo hoy 2 cosas. Jesús va a estar haciendo esto constantemente. Él va a estar comparándose a Él con nosotros. No sé si lo puede ver aquí en el pasaje. Dice, ¿qué pasa con el mundo? ¿El mundo qué hace con nosotros? Nos ha odiado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no somos del mundo. Pero fíjense que acá hay algo muy interesante. Jesús está diciendo una comparación, como tampoco yo soy del mundo. Y esto es supremamente importante, ¿sí? Los hijos de Dios se parecen a Dios. Cuando llega un bebé, lo que todo el mundo siempre hace es buscar el parecido al papá o a la mamá. ¿No les ha pasado? Ay, igualito la mamá, tiene los ojos del papá, se parece, no sé qué, yo los veo igualitos a todos, pero se parece de una manera en la otra. Pero lo mismo es con Dios. Si somos hijos de Dios, los hijos de Dios se parecen ¿a quién? A Dios. Si somos enviados por Jesús y somos suyos, nos vamos a parecer a Él. Y Jesús lo va a decir varias veces en el capítulo 17. Ellos son como yo soy. En este caso, ¿qué no somos? No somos del mundo, porque tampoco Jesús es del mundo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando una persona es creyente, cuando una persona decide seguir a Cristo, se sale de la corriente del mundo y piensa diferente, actúa diferente, tiene valores diferentes. ¿Por qué? ¿Porque le lavan la cabeza? No, sino porque decide seguir la palabra de Dios, decide seguir a Cristo. Y Cristo tiene valores diferentes a los que este mundo tiene. Cristo dice, no se venguen, sino venzan el mal con el bien. Cristo dice, sean fieles. Cristo dice, sean honestos. Cristo dice, sean verdaderos. Y eso es un valor diferente al que el mundo tiene. Entonces, el resultado es que cuando nosotros somos del mundo, el mundo ¿qué hace con nosotros? ¿Nos qué? Nos odia. Duro eso, ¿cierto? El mundo nos odia. ¿Cómo te sentirías tú si supieras que a tu hijo o a tu hija la odian en el colegio? La odian, o sea, lo que recibe es odio en el colegio. Como papás, ¿cuál sería su primera reacción? Sacarlo del colegio, ¿cierto? Como que, pero, o va uno allá o pelea y dice, pero ¿cómo así? Y nada se resuelve. Pues, ¿qué hago? No, pues si mi hija no la quieren acá, la llevo para otro lado. Si a mi hijo no lo desean en ese lado, pues me lo llevo. Pero miren tan interesante lo que Jesús dice en el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo. ¿Qué? ¿Cómo así? Pero ¿por qué si Jesús ya sabe que el mundo va a odiar a aquellos que siguen a Cristo? Intencionalmente le dice al Padre, no te estoy rogando que los saques del mundo. Y esto
tiene que causarnos a nosotros curiosidad al leer la Biblia, al leer la palabra, y tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Por qué nos permites permanecer en este mundo caído donde hay dificultad y hay dolor? Y es que este es un mundo difícil. Lo más chévere sería poder creer en Cristo y desaparecer y estar de una vez en la presencia de nuestro Señor, y se acabó. No más lágrimas, no más muerte, no más dolor, nada. Sería chévere. Pero Cristo no pide eso. Dice, no lo saques, no lo saques. Dice, pero ¿por qué? Mantenga esa pregunta en su cabeza, porque Él va a responder por qué un poco más adelante. Pero fíjese que sí pide otras cosas. Jesús dice, no lo saques del mundo, es un negativo, pero sí pide en afirmativo dos cosas más. La primera, ¿cuál es? Sino que los ¿qué? Los guardes del maligno. Los guardes del maligno. Entonces Él está diciendo, no los vas a sacar de ahí, pero sí guárdalos. Como creyentes, nada va a pasar en sus vidas que yo no tenga un propósito, un plan o una idea con ello. Yo los voy a guardar. Somos guardados del maligno. El maligno no tiene reino libre para actuar en nuestras vidas, sino que está coaccionado por la obra de Dios soberana sobre los creyentes. Y como todo buen maestro, repite nuevamente el concepto. Jesús vuelve a repetir la misma frase. ¿Se la ven? Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos lo que somos? Si usted es un creyente, usted es lo que es y hace lo que es porque Jesús es, porque Jesús hace. Y nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos, buscamos seguir a Cristo, al Mesías. Y si Él no es del mundo, tampoco nosotros somos del mundo. Qué interesante. Nosotros no seguimos esa corriente. Entonces, hasta ahora tenemos algo negativo y algo positivo. ¿Qué es lo que no pide Jesús por nosotros? No los saques, pero sí guárdalos. Ahora fíjense en otra cosa que sí pide por nosotros. Él, aparte de decir sí guárdalos, también dice santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, fíjense que esto nos ayuda a saber un poco nuestra posición en este mundo. ¿Sí? Estamos en este mundo, aquí estamos. Cristo no nos ha sacado del mundo, vivimos en Él, trabajamos en Él, estudiamos en Él. Cada día que salimos, ahorita nomás saliendo aquí a la calle, ya nos encontramos con una corriente diferente a todo lo que hacemos. ¿Sí? Estamos metidos en este mundo. Mientras que estamos en este mundo, tenemos seguridad de dos cosas. Número uno, que en esta vida podemos vivir confiados que la mano del Padre está protegiéndonos y guardándonos. Eso no quiere decir que nunca nada malo vaya a suceder, porque estamos en el mundo. Entendamos que este es un mundo caído. Este mundo es caído y por eso hay muerte, por eso hay enfermedad, por eso hay dolor. Y ninguno de nosotros está, como que no nos puede pasar esas cosas. A todos nos debe pasar. En algún momento nos va a tocar la enfermedad, en algún momento nos va a tocar la muerte, en algún momento nos va a tocar la dificultad. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Pero somos guardados por la mano de Dios. Es decir, hay un límite frente a lo que pasa, hay un propósito frente a todo lo que ocurre en la vida del creyente. Y además de eso, nosotros tenemos una labor, algo que hacer mientras estamos en este mundo. Y eso es que Dios nos está, ¿qué? Santificando. ¿Qué es? Suena como pontífice, suena como muy grande esa palabra, ¿cierto? Pero es muy sencilla. Santificar es parecerse más a Dios. Eso es lo que es ser santo. Es cada día ser más como Dios. Cada día pensar más como Jesús. Cada día amar más como Él amó. Cada día perdonar más como Él perdonó. Eso significa santificarse. ¿Cómo crecemos nosotros? ¿De qué manera nos parecemos cada día más nosotros a Jesús? Acá dice, en la verdad. ¿Y cómo buscamos esa verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, vamos entendiendo un poco el propósito que tenemos en esta tierra. No estamos acá como que Jesús nos dejó tirados y dijo, no, pues miren a ver qué hacen. No, dije, vayan allá, los voy a guardar y mientras que están en ese mundo, yo voy a obrar en sus vidas para hacerlos más parecido a mí. Y les voy a dar un propósito.
les voy a dar una misión. Y de eso se trata la siguiente parte del versículo. Nuevamente fíjense que hay una comparación. ¿Cómo qué? Como tú me enviaste al mundo, ahora yo también los he enviado al mundo. Esto es impresionante. Es una frase muy sencilla, pero yo quiero que usted esta mañana entienda la profundidad que tiene esta frase. Como el Padre envió a Jesús al mundo. Pensemos un momento en eso. ¿Sabía Dios Padre que Jesús iba a sufrir la muerte en la cruz? ¿Cierto que sí? Lo sabía. ¿Sabía que él iba a ser menospreciado y odiado por el mundo? Lo sabía. Pero ¿por qué entonces envió Dios el Padre a Jesús al mundo si sabía que iba a sufrir en el mundo? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios sabía que la única manera de alcanzarnos a todos nosotros, de alcanzar a este mundo que está en contra suya, era enviando a su Hijo. Era haciendo el sacrificio más grande que puede existir en el universo. Era permitiendo que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, pagara nuestras ofensas, pagara por nuestros pecados, pagara por nuestra dificultad, para que pudiéramos acercarnos al Padre. Por amor a nosotros, el Padre envió al Hijo al mundo. Y ahora Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los estoy enviando. Para mí esto es increíble. Entender esto cambia mi manera de ver por qué estoy en esta tierra. ¿Por qué me encuentro vivo hoy en este momento? ¿Por qué el Padre no me ha llamado? ¿Por qué no desaparezco instantáneamente? ¿Qué propósito tengo acá? Es mucho más. Hace parte. Sí, hace parte el vivir, el trabajar, el proveer para nuestras familias, el darle un futuro mejor a nuestros hijos, es parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero también más allá de eso, tengo un propósito parecido al de Cristo. Entienda esto, su propósito es parecido al de Cristo, es como el de Cristo. Como Dios envió al Padre al mundo, Cristo nos envía a nosotros. ¿Para qué? Para traer salvación, para traer vida, para traer buenas nuevas, para acercar a las personas a Dios, para compartir con ellos quién es Él y qué espera de nosotros y cómo nos desea tener a su lado. Impresionante, ¿no le parece? Esto es impresionante. Este es el propósito que nosotros tenemos y muchos de nosotros lo perdemos de vista. Lo perdemos de vista y a veces como creyentes llegamos a tener momentos en nuestra vida donde decimos, ¿para dónde voy? Sí, como que bueno, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi carrera, o bueno, ya estoy acá, me esforcé un montón por tener eso, ya lo tengo, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y qué sigue? O no sé si usted está más avanzado en su edad y ya la logró, ya tuvo su trabajo, ya sus hijos salieron de casa, ya están casados, ya les dio estudio, ¿y ahora qué? ¿Y qué sigue? ¿Y qué le queda? Y si mañana morimos, ¿qué quedó? ¿Qué se llevó? Y acá Jesús está diciendo, les estoy dando un propósito eterno. Les estoy dando la oportunidad de tener un impacto en el mundo, no solo por los 80, 90, 40, 60 años que vivas, sino por toda la eternidad. Y qué precioso es eso cuando nosotros lo entendemos como creyentes. Y entonces ahora nuestro propósito en esta vida va más allá de vivir en este mundo como el resto de gente vive, sino además de eso de continuamente preguntarle a Dios, ¿cómo puedo yo cumplir con tu propósito? Aquí donde me has enviado, ¿cómo puedo amar a mi familia, mostrarle a mi familia el amor de Dios? ¿Cómo puedo compartir el amor de Cristo? ¿Cómo puedo alcanzar a otras personas para ti? ¿Por qué? Porque para eso estoy en la tierra. Porque tú me enviaste a mí, a este mundo. Yo quiero que usted lo diga aquí mentalmente un segundo. Piénselo y dígalo para usted mismo. Dios me envió al mundo. Usted, repítalo y en su mente. Dios me envió al mundo. Como Dios envió a Cristo. Entonces tú estás acá no por casualidad, no por error, sino porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y eso es cierto para la iglesia de la 140.
La iglesia de las 140 tiene ese propósito que es eterno. Entonces, miren esto. Cristo sigue orando por nosotros y en el versículo que sigue dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y esos quiénes somos? Nosotros, aquí estamos incluidos. Entonces, esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es Jesús orando por nosotros. Entonces lo entendemos. Cuando Cristo estaba pensando en la iglesia, en nosotros, estaba pensando en un grupo de personas que iba a salvar en su misericordia, pero los iba a dejar aquí en la tierra para que entonces ellos tuvieran la labor de seguir esparciendo la salvación al resto del mundo. ¿Qué tan lejos? ¿A qué lugares? Bueno, Hechos 1:8 nos da la respuesta. En el libro de Hechos, los apóstoles están preguntando nuevamente por la tierra. Y dicen a Jesús en el versículo 7, Señor, ¿ya es el día en que vas a instaurar el reino aquí en la tierra? ¿Por fin vas a venir a reinar y a echar fuera a todos los malos? Y Jesús les dice, no, a ustedes no les corresponde saber el día y cuándo va a pasar esto. Pero sí les corresponde saber lo siguiente. Iglesia, en lugar de estar preocupados por qué día va a caer el rapto y si es mañana o pasado mañana, Jesús dice, no se preocupen por eso, más bien preocúpense por esto. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y serán qué? Mis testigos. ¿En qué lugares? Ahora, fíjense en este progreso tan interesante. ¿Empieza por dónde? Jerusalén. Era la ciudad donde ellos se encontraban. Era lo local. ¿Sí? Aquí estamos en Jerusalén y ahí van a empezar. Serán testigos ahí. Pero Dios no los deja ahí. El propósito, la misión, la visión que tiene no es solamente ahí. ¿Los va a mandar a dónde? A toda Judea. Que es como decir, me serán testigos en Bogotá y en Cundinamarca. Eso es la relación entre Jerusalén y Judea. Judea era como el departamento, la región. Entonces, interesante, no solo una ciudad, sino toda la región. Y uno dice, wow, excelente, pues ahí paramos, eso ya es muy grande, Señor. Pero dicen, no, no van a parar ahí. Después de eso los voy a enviar ¿a dónde? Samaria, a un lugar donde ustedes no quieren ir. Porque los judíos no querían ir a Samaria, no les caían bien los samaritanos, eran personas no bienvenidas en Judea. Y dijo, allá también me serán testigos. Ok, Señor, está bien, te seremos testigos aquí donde estamos cómodos, nos incomodaremos además de la región, trataremos de ir a donde nos gusta ir y listo, terminamos. Y Jesús dice, no, señores. Además de eso van a ir ¿dónde? Hasta los confines de la tierra. El deseo de Cristo para la iglesia es que trabaje localmente en tener la salvación, pero con una visión global. De llegar hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. La iglesia no se puede quedar cómoda y tranquila o pensando solamente cómo sostener este local. Esto hace parte, no estoy diciendo que dejamos de pensar en esto, estoy diciendo que tenemos que incluir en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en nuestro presupuesto, el alcanzar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que alcanzar aquí, Bogotá, Cundinamarca, bueno, no sé, de pronto a alguno no le gusta Boyacá, si esa es su Samaria, no sé si sea Boyacá o si sea Chocó, no sé cuál sea su Samaria, pero esos lugares donde de pronto naturalmente no queremos ir. Y hasta lo último de la tierra. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿de verdad esa debe ser la visión de la iglesia? ¿Debe estar incluido eso? ¿Eso no es para iglesias misioneras? Nosotros no somos de esas iglesias. Que lo hagan las otras iglesias que tienen misión o visión misionera. Pero nuevamente, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo dice la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, en la concepción de la iglesia está esa idea. Nacimos para hacer un impacto global y nacimos haciendo un impacto global como iglesia. Fíjense en esto. En Hechos 2, cuando la iglesia nace, recuerde que el Espíritu Santo viene, se posa sobre los apóstoles y ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas y la gente les entiende. Y todo el mundo se sorprende porque los ha entendido. Y hay gente de diferentes naciones, de muchas naciones. Vamos a ver cuántas naciones hay. ¿Cuánto impacto tuvo la iglesia? ¿En cuántos países tuvo impacto la iglesia el primer día que se hizo culto, por así decirlo? El primer día en que se predicó el evangelio. Miren, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Contemos juntos. Partos, 1. Medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Ahí no paran. De Frigia,
de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, judíos, contémoslos ahí como general, y prosélitos, cretenses, 16, árabes, 17. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. En un solo día, ¿cuántas naciones fueron impactadas? 17 naciones. ¿Será que el plan de Dios era solamente trabajar en Jerusalén? El plan de Dios desde el inicio era que el evangelio fuera hasta lo último de la tierra. Y esas personas que escucharon ese día, esas 17 naciones que escucharon ese día, luego fueron a sus diferentes lugares. Los judíos se encontraban en una fiesta, todos en Jerusalén, y luego regresaron a esas 17 naciones y llevaron el impacto que el evangelio tuvo en sus corazones. Hemos conocido, entendemos quién es el Mesías. Llevaron esas noticias a esos lugares. Todos les oían hablar en sus propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, desde el principio la iglesia tuvo un impacto global. Y las dificultades de la iglesia lo que hicieron fue llevarla a esparcirse. No tenemos tiempo para mirar todos los pasajes, pero recuerde que la primera persecución que tuvo la iglesia en Hechos 4, más adelante en Hechos 10, cuando ya los han perseguido y Esteban es el primer mártir, ¿se acuerdan? Lo persiguen, ¿qué pasa? Se crea una gran persecución. Y miren lo que dice: una gran persecución se desató en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿por qué regiones? Judea y Samaria. Qué interesante. La iglesia estaba concentrada en Jerusalén. Y ahí estaban ellos concentrados, trabajando y haciéndole. La iglesia local estaba creyendo, miles de personas estaban ahí. Y le decían, no, estamos súper bien. Pero se les había olvidado algo. ¿Cuál era el propósito que Jesús tenía para la iglesia? No solamente Jerusalén, sino también Judea y Samaria. Y entonces, ¿qué hace Dios? Permite la persecución, permite que haya una dificultad para que los creyentes se esparzan. ¿A dónde? Judea y Samaria. Esto no es coincidencia que sean esos dos lugares que Lucas narra ahí. Es la mano de Dios redirigiendo a la iglesia para que cumpla con el propósito que Él tenía. Entonces Dios nos lleva a hacer ese trabajo. Si nosotros nos concentramos acá solamente y pensamos no es más que hacer, tranquilos, que Dios se va a encargar de alguna manera de esparcirnos y de hacerlo. Pero ese no es el deseo es hacerlo como Dios lo desea. Y por último, la misión trae un cambio y puede ser cambio incómodo, pero es un cambio que debemos afirmar y asumir. Y aquí termino rápidamente. Miren en Hechos, en el capítulo 13, ya que acabamos, que en la iglesia estaba en Antioquía y habían profetas y maestros. Bernabé, llamado Simón Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es Pablo. Entonces estaba Bernabé y Pablo y otros hermanos. Y de repente, orando a la iglesia, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Usted se imagina esto? Que estamos como iglesia, la iglesia está creciendo, estamos súper bien, y de repente el Espíritu Santo dice: cojan al que mejor pastorea y al que mejor predica y me los apartan, porque los va a mandar para otro lado. ¿Cómo? Pero ¿cómo así? No importa la iglesia local y qué pasa con el trabajo acá. Pero la iglesia era muy fiel y decía: es que no obedecemos a los hombres sino a Dios. Y si Dios quiere que hagamos eso, pues lo vamos a hacer. Las misiones incomodan. El pensar en otras personas incomoda, requiere sacrificio, requiere dar de lo que tenemos, sacar de nuestra comodidad. Pero es el plan que Dios tiene para nosotros. Me extendí un poco, pero quiero que pensemos en esto como iglesia de la 140. Esta es nuestra misión, porque la palabra de Dios dice que es nuestra misión. Dios nos está retando a llevar la palabra, hermanos. Y empezamos por acá, por lo local. Por eso hemos decidido seguir con 2 cultos. ¿Usted se imagina que en 2 o 3 meses pudiéramos tener, mire todas las sillas vacías que hay acá? Qué hermoso sería que cada silla vacía que estuviera hoy aquí estuviera llena con una persona que conoce a Cristo por primera vez. ¿No sería maravilloso eso? Que decida seguir a Cristo y obedecerle y amarle. Maravilloso. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra misión. Para eso estamos en esta tierra. Y estamos como iglesia para seguir orando. Dios quiera algún día el Espíritu Santo nos diga: apártenme a Miguel porque lo voy a enviar para Chocó. Y lo mandamos para Chocó. Y nos va a doler perder a Miguel y va a ser un dolor muy grande, pero obedecemos y lo mandamos.
porque es lo que Dios desea para nosotros. Entonces, es algo en lo cual vamos a insistir como iglesia. Queremos redirigirnos como ancianos a esa dirección porque redescubrimos el propósito en la palabra y decimos, tenemos que hacerlo, se nos ha olvidado y debemos lograrlo. Espero que como individuo usted también lo piense. ¿Qué está haciendo usted para cumplir ese propósito? Y que como familia también lo piensen. Como familia, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué tanto oramos por los no creyentes? ¿Cómo estamos participando del propósito con el cual Dios nos ha mandado? Recuerden, como Dios mandó a Cristo al mundo, así Él nos mandó a nosotros. Padre, gracias por esta palabra que nos regalas este día. Gracias por tu amor, tu provisión y tu misericordia. Te pedimos que nos impactes con ella durante el resto de este tiempo en esta tierra, nuestro mi buen Señor, y que recordemos siempre el propósito con el cual nos has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Charlie.